Hola, ¿cómo estás? No te imaginás la alegría que me da de solo saber que vos estás del otro lado. Como siempre, mi nombre es Carlos Aleman y para todos los que están allí va esta cordial bienvenida. Bueno, aquí estamos nuevamente y estamos comenzando este mes de octubre. Octubre para mí es muy especial. Justamente un 11 de octubre, hace 26 años atrás, comenzábamos con un programa tremendamente innovador, tocando una temática que en ese momento era necesario comunicar. Y así comenzaba nuestro programa Renacidos para una Esperanza Viva. Un 11 de octubre hicimos nuestra presentación allí en el auditorio de la organización Palabra de Vida en Argentina, no solamente delante de todas las autoridades, sino también delante de todo el alumnado del Instituto Bíblico de ese lugar. Habíamos reconocido que en ese momento era importante hablar acerca de ese tema tan nuevo y que estaba afectando tanto no solamente a la juventud, sino a la sociedad entera, y era hablarles acerca del SIDA. Para ese tiempo habíamos conocido unos jóvenes que durante mucho tiempo habían sido esclavos de las drogas y llegaron a uno de los campamentos allí y escucharon el mensaje glorioso del Evangelio, y ambos aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Por supuesto, sus vidas estaban en total desorden y se empezaron a hacer todas las cosas necesarias para restablecerlos nuevamente a la sociedad. Se le hicieron estudios médicos, pero tristemente se comprobó que ambos eran portadores de SIDA. Al muy poco tiempo, la terrible enfermedad se llevó a Pablo y posteriormente su esposa, Adriana, también falleció. Dejaron documentado muchas cosas de su experiencia, de su antigua vida, sus desórdenes, su vida loca, y también el encuentro con Jesús como su Salvador personal y su gloriosa esperanza de saber que iban a estar en el cielo allí por toda la eternidad. En esa oportunidad se me ocurrió el hecho de hacer un programa, un drama, y contar específicamente a través de esa herramienta maravillosa que es el teatro, contar la vida de Adriana y Pablo. Y ¿sabes una cosa? Ellos pasaron a ser muy conocidos. Y no solamente en Argentina, donde comenzamos, sino prácticamente en el mundo entero. Su historia fue muy conocida, pero lo más sorprendente que a través de su historia muchos llegaron a conocer a Cristo como su Salvador personal. Hoy estamos justamente aquí, en la Florida, en los Estados Unidos, y he tenido la grata visita, después de muchos años, tener a la persona que hizo en aquella oportunidad el personaje principal de Pablo. Su nombre es Francisco Saavedra. En este momento está realizando misiones allí en Panamá. Él es de Costa Rica, pero ya hace tiempo que está radicado en Panamá y trabajando en la expansión del Evangelio en ese lugar. Y hoy tenemos la grata alegría de tenerle aquí con nosotros, como dije anteriormente. Se llama Francisco Saavedra y él ahora viene para sentarse aquí junto a nosotros y contarnos de aquel comienzo. Vení, Francisco, sentate aquí. ¡Qué alegría! ¿Cómo estás, jefe? Francisco, un Gracias gusto por la verte. Qué bueno que estés con nosotros. Verte. Me acuerdo que veníamos haciendo algunos trabajos, comedias musicales, programas bastante cómicos. Me acuerdo uno que se llamaba Y fiesta en el conventillo, y Francisco hacía el personaje del Turquito. Después hicimos El Cholo Herrera y la Heredera, y él hacía
de Federico Schopenhauer, un viejo que se estaba a punto de morir y todos querían cobrar la herencia. En otros de los programas, en una batalla inolvidable, me acuerdo, hacía de el capitán, aquel capitán que tenía marcas en las manos. Y salió la oportunidad justamente de empezar con algo que nunca antes habíamos hecho, un psicodrama, presentando la cruda realidad del SIDA. Y bueno, teníamos que interpretar a Adriana y teníamos que interpretar a Pablo Riolo. Y escogimos en esa oportunidad a Francisco, que ya había desarrollado muchas habilidades, para que hiciera el personaje de Pablo Riolo. Y ya que lo tenemos acá, vamos a preguntarle y vamos a consultarle a ver cómo fue aquel comienzo, ¿no? Para todos muy nuevo, era una experiencia totalmente diferente y ninguno de los que estábamos en aquel grupo llegamos a pensar la trascendencia de aquel programa y la utilidad que iba a tener en tantos y en tantos países del mundo. Francisco, contanos cómo fue en aquella oportunidad. Bueno, la verdad es que eso fue una experiencia que fue partiendo de cero. O sea, no sabíamos nada y al cabo de los años llegó ese momento de participar, tener ese privilegio de participar en Renacidos. Y fue darle vida, caracterizar a una persona que, si tuve la oportunidad de verlo, fue una sola vez saliendo del salón de clase y su esposa, que era Adriana, lo iba acompañando y él iba con ese periodo de náuseas y malestares ya en una fase muy crítica y compleja de su fase final. Entonces, aquel personaje que se mostraba en la historia era desconocido para nosotros. Había que darle vida. Habíamos conocido a su esposa, Adriana, que había enviudado ese año previo, y un poquito las historias que ella quizás había contado, pero con mucho cuidado en su corazón de contar. Entonces, fue un poco tratar de darle vida a ese personaje a partir de algo que era desconocido. Bien, la gente que trabajaba conmigo desconocía mucho acerca de las técnicas de teatro. Por eso en la dirección de teatro yo trabajaba con los estereotipos. Y justamente Pablo tenía el estereotipo de Francisco, el ritmo orgánico de Francisco. Todo su personaje era Francisco. ¿Y cómo fue, o sea, personificarle y armar toda esa estructura? Bueno, quizás uno, para comenzar, cero experiencia en un drama. Porque una cosa es personificar, tal vez no es tan difícil hacer reír, pero crear un momento cómico con un bocadillo, como vos decías, un bocadillo cómico, como decías en aquel tiempo, no era tan complejo. Pero crear un personaje a partir de un escrito y darle vida era bien difícil. Entonces simplemente fuimos probando, ensayo y error, y no fue que salió así, porque era primero memorizar aquel escrito. Uy, sí. Que era una cosa, era un parte de un relato propio de Pablo. Tenías dos monólogos y aproximadamente cada uno era de 18 minutos, una cosa así, sí, y había que estudiarlo de memoria, ningún papelito ahí cerca, ¿no es cierto? Nada. Y aparte interpretarlo. Sí. Entonces, esa otra parte de presentar un personaje a través de un monólogo, o sea, fue un poco ver a otros compañeros desarrollando las habilidades que habías estimulado en ellos, verte a vos también, quizá porque en aquel tiempo, o sea, lo que Dios nos permitió aprender fue a través de tu enseñanza, y luego tratar de crear ese personaje fue difícil, la verdad fue difícil, pero fue una experiencia extraordinaria, porque
una historia breve y corta. Esa noche o ese día que presentamos, mi hija tenía 1 año de nacida. Wow. Entonces el personaje aparecía con una vestimenta oscura, negra, un maquillaje, y era el papá de la niña de 1 año. Cuando el papá llegó a la casa, miró a la mamá, miró al hombre que entraba por la puerta del apartamento, miró a la mamá y dijo, uy mami, uy mami. Oh, Entonces fue tremendo. Tremendo. ¿Tu hija cuántos años tiene ahora? Ahora tiene 26 años. 26 años. 27 años. 27 años va a cumplir. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Y claro, nos sorprendió a todos, porque cuando empezamos nunca sabíamos de la trascendencia que iba a tener ese programa. Me acuerdo que vos estabas ya finalizando tus 4 años en Argentina de haber estudiado allí y te regresabas a tu país, y nosotros tuvimos la propuesta para el mes de marzo. Vos te fuiste en diciembre, creo, y en marzo íbamos a tener una gira por toda Centroamérica de más o menos 1 mes, la gira. Y me acuerdo que en el avión donde viajábamos, vos subiste en Costa Rica y te sumaste al grupo y nos acompañaste durante todo el tiempo de la gira, finalizando en Costa Rica, ¿no es cierto? Un tiempo maravilloso, porque nos dimos cuenta que no solamente el programa era eficaz en nuestro país, en Argentina, lo habíamos pensado justamente para el joven argentino, pero estaba revolucionando la mente de todos los jóvenes en el mundo. Después, por supuesto, la historia nos habla de que trascendió, y uno de los primeros lugares donde fui justamente a entrenar grupos fue a Brasil. Después tuvo difusión en Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, un montón de lugares. Después pasamos a Europa y también fui a entrenar grupos allí. Y como siempre digo, conocieron a Pablo y Adriana y su testimonio, pero conocieron principalmente al Dios de Adriana y de Pablo. Francisco, después de muchos años, ¿no es cierto? Después de muchos años, ¿qué representó el haber estado en aquel primer grupo? Fue una escuela. Nos ayudó y nos impulsó a crear una mentalidad, una filosofía, un estilo de hacer ministerio. Al regreso a Costa Rica no tuvimos oportunidad en ese momento. Sí, tenés razón, en Costa Rica después allí no se hizo. No se hizo en ese Pero Dios después tiempo. te llevó a Panamá, ¿y cómo fue ahí? Sí, estuvimos al frente de este ministerio por un tiempo, unos 7 años. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y vimos nacer a la criatura en agosto del 2001. Lo presentamos en una iglesia ahí en Ciudad de Panamá, y a partir de eso fue un impacto tremendo, llevándolo por cada escuela secundaria en esa capital. Teníamos 2, 3, 4 presentaciones, los gimnasios, auditorios llenos con gente, y teníamos un poquito esa experiencia, ¿no? La gente en un primer momento, sobre todo porque este auditorio estaba compuesto principalmente por jóvenes. Jóvenes. Era un 95% de jóvenes y una parte del profesorado, de la parte académica en esas instituciones. Entonces no tenían idea, no había mucha conciencia de un elemento como este, de una pieza teatral yendo, o de una obra de este tipo, de un programa, a una escuela pública. Entonces, cuando íbamos a visitar las secundarias, en la oficina de los directores, ellos un poquito como que se rascaban la cabeza, y había una inquietud de parte de ellos, pero tuvo una trascendencia impresionante y una progresión en crecimiento, llevándolo luego a otras provincias de ese mismo año, y luego formando parte de una gira que se hacía al extremo occidental del país, utilizando estudiantes también, o mejor dicho, involucrando estudiantes
de una escuela bíblica que funcionaba dentro de esta organización que mencionaste. Entonces fue una escuela también, y fue hermoso ver cómo luego muchos de estos jóvenes llegaron a conocer a Cristo como su Salvador personal, y conocer su testimonio. Qué hermoso. Y como dijimos, Francisco le dio vida a Pablo. Y todos los Pablos que se prepararon, ¿no es cierto?, y que lo personificaron en distintas partes del mundo, tenían el estereotipo y el ritmo de Pablo, pero no Pablo el verdadero, sino de Francisco. Sumamente interesante. Él dejó allí plasmado cómo debía hacerse ese personaje. Tremenda la repercusión que tuvo el programa Renacidos para una Esperanza Viva. Hace 26 años, va a cumplir 26 años que hicimos la primera presentación de ese programa allí en la República Argentina, y con un tema tremendamente candente, actual en ese momento, y que se desconocía tanto acerca de la enfermedad del SIDA. Hoy, por supuesto, la cosa está muy diferente, atendida de diferente forma, no solucionada. Hay otros problemas también grandes en este tiempo con las infectocontagiosas, pero aquello fue innovador, fue diferente, fue atrayente, y qué lindo en esta oportunidad tener también a Francisco aquí, que nos está visitando. Gracias. Que también está con su esposa Silvia. Gracias. Una alegría recordar de lo que fue aquel comienzo. Gracias por estar allí. Gracias por ver nuestros videos. Y como siempre te digo, no te olvides, dale un like, compartí con otros, suscríbete a nuestro canal, y esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Gracias, Francisco. Gracias, que tengas, Carlos, un buen viaje. Gracias.